Les quiero compartir mi verdad, como yo vi las cosas, como las viví. Ante la Comisión de la Verdad, Juan Manuel Santos pidió perdón a las madres cuyos hijos fueron asesinados y presentados como bajas de combate por las fuerzas militares, una práctica que se conoció como los falsos positivos y que se vivió con mayor intensidad durante la administración de Álvaro Uribe, en la que precisamente Santos fue ministro de Defensa entre 2006 y 2009. Me queda el hondo pesar que durante mi ministerio muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada. Unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias víctimas de este horror desde lo más profundo de mi alma. Que esto nunca vuelva a pasar. No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie a estas atrocidades, fue la presión para producir bajas y todo lo que se tejió alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam. Pero al mismo tiempo, en honor a la verdad, tengo que decir que el presidente Uribe no se opuso al cambio de esta nefasta doctrina que él mismo había estimulado. Nunca recibí una contraorden ni fui desautorizado. En su intervención de casi 2 horas, el exmandatario relató cómo al principio, cuando se comenzaron a conocer rumores sobre los asesinatos, les dio poca credibilidad, situación que cambió por los crecientes reportes y denuncias que venían respaldadas por organizaciones internacionales y personas que Santos denominó como fuentes confiables. Los falsos positivos son entonces una parte aún más deplorable de un fenómeno más amplio y más antiguo, las denominadas ejecuciones extrajudiciales. Con el paso del tiempo y en un proceso gradual, esta práctica llegó al extremo de terminar con la vida de personas venidas de fuera de las regiones donde se presentaban los resultados operacionales, para ser luego reportados como caídos en combate. Los asesinaban lejos de sus lugares de residencia para que nadie los reconociera y su muerte no despertara protestas entre la población local. Luego eran enterrados como NN en un cementerio local, mientras que se introducía alguna referencia en un informe de inteligencia para justificar la muerte de un combatiente, entre comillas, y asegurar que se inhibiera la acción de investigación penal. La presión por producir bajas y los premios por lograrlo fueron sin duda los principales incentivos para producir semejante degradación del conflicto. Esto lo vine a entender tiempo después. Confieso que en mis primeros meses en el ministerio oí los rumores sobre la posible existencia de los falsos positivos, pero como entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentara, no les di credibilidad. No me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo. Además, en mi paso por el periodismo había aprendido sobre la guerra jurídica y las diferentes formas de lucha que eran una realidad. Y estos relatos, que por entonces no venían acompañados de evidencia que los soportaran, parecían encajar muy bien en esa narrativa. Sobre todo era consciente de que la verdad es siempre una gran víctima de la guerra. Y yo también me arropé con la bandera tricolor y en varias ocasiones salí a desvirtuar lo que todos
en el estamento oficial consideraban malévolas acusaciones. Al fin y al cabo, yo había pertenecido a las fuerzas militares y había conocido de primera mano la integridad y los valores con los que formaban a sus oficiales. Sentía por ellas y sigo sintiendo mucha admiración y gratitud. Esos eran inventos y manipulaciones, pensaba para mis adentros. Mi lamentable estado de negación comenzó a ver la luz de la verdad por dos flancos. Por un lado, comencé a darme cuenta de las consecuencias que estaba produciendo la presión que existía sobre las fuerzas para producir bajas. En muchas de las visitas que hacíamos con el presidente Uribe a las guarniciones, salía a relucir el número de bajas, casi siempre de primero, como uno de los indicadores más importantes en los informes y en los partes que nos daban los comandantes de turno. Y la verdad es que en ese momento no me parecía tan descabellado. Al fin y al cabo, estábamos en una guerra. Hasta que me abrió los ojos. Vaya paradoja. Un gran general, ya retirado, veterano de la guerra de Corea, que mi padre apreciaba y admiraba de veras, y yo también, el general Álvaro Valencia Tovar. Lo segundo que me dijo, muy premonitorio, es que le preocupaba que se estuviera en cierta forma aplicando la doctrina Vietnam, la del conteo de cadáveres, porque eso puede degradar el conflicto a niveles insospechados, como sucedió en Vietnam. El otro factor que me llevó a quitarme el velo para ver la realidad y a investigar, denunciar y actuar en este delicado asunto fue la información que comencé a recibir de varias fuentes creíbles. A principios del 2007, los funcionarios internacionales, como el representante encargado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández, junto con Cristian Salazar, quien luego asumió como representante en propiedad de esa oficina, y también la representante del Comité Internacional de la Cruz Roja, Bárbara Hinterman, comenzaron a contarme de manera confidencial y en detalle lo que estaba sucediendo en casos específicos. Y tengo que darle todo el crédito que se merece a mi viceministro Sergio Jaramillo, quien también, después de obtener mucha información por su lado, comenzó a advertirme que esa macabra historia de los falsos positivos sí podía ser cierta, por lo menos en algunos casos. Sergio se apoyó en un gran equipo donde quiero destacar a 3 funcionarias: Mónica Cifuentes, Elena Ambrosi y Juanita Gobertus. Muy diferente, pero comprensible, dada su cultura y formación como hijo y yerno de militar, fue la actitud de mi otro viceministro, Juan Carlos Pinzón, que jalonaba hacia el lado contrario, es decir, a mantener la negación, que desde el ministerio se reconocía públicamente el problema. Por primera vez, públicamente, salíamos de la negación y luego nos enteramos que los paramilitares colaboraban con miembros de las fuerzas militares para producir estos falsos positivos. Las denuncias sobre irregularidades en algunas de las muertes presentadas como bajas en combate comenzaron a crecer. Venían de diferentes fuentes, con una magnitud e intensidad que también variaba mucho. Con el viceministro Jaramillo y con Carlos Franco, director del programa de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, nos propusimos investigar a fondo qué era lo que estaba sucediendo y cuál era su verdadera dimensión. Lo primero que hicimos fue hablar con las organizaciones e instituciones que tenían algún conocimiento del problema, con la Fiscalía, con la Procuraduría, naturalmente, pero esencialmente, yo, como ya lo mencioné, la Oficina
de Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja. La propia oficina de la vicepresidencia, que trataba de centralizar la información, tenía algunos datos parciales, tenía información fragmentada. A estas entidades yo les dije que nuestros objetivos eran los mismos, como había hecho yo con la inteligencia anteriormente. Nuestros objetivos eran los mismos y que teníamos que trabajar en forma coordinada. Y con el general Padilla, que fue determinante para esta política, lo mismo que tengo que decir que fue el director de la policía entonces, el general Óscar Naranjo, hicimos lo propio. Aquí hay que actuar coordinadamente y todos en una sola dirección, y todos se comprometieron con esta tarea. El CICR continuó proporcionándonos, como es su sana costumbre, de manera muy confidencial, informes muy valiosos sobre homicidios en persona protegida. Y la oficina de la alta comisionada reaccionó muy rápido ante nuestra solicitud, entregándonos 2 informes de casos específicos, con pelos y señales, uno del 11 de abril y otro del 4 de mayo de 2007. Yo le pedí al general Montoya, comandante del Ejército, que respondiera a todos los casos. Santos se refirió al caso de un soldado al que el batallón Calibío le mató a su padre y le presentó como baja en combate, así como los de las víctimas de Soacha que fueron desaparecidas y terminaron en fosas comunes en norte de Santander. Hechos que, según señaló, le cambiaron su perspectiva sobre la situación. Todas estas medidas estaban comenzando a surtir efecto. Sin embargo, no era fácil para nosotros, como ya dije, saber con absoluta certeza qué era lo que estaba pasando en el terreno. Eso cambió en una reunión que organizaron el viceministro y el viceministerio de las Naciones Unidas con un soldado que había sido víctima de un falso positivo, nada menos que el de su padre. Y cuando vimos eso, nos fuimos, el general Padilla y yo, a la oficina de Naciones Unidas, personalmente y de manera confidencial, para hablar con ese soldado, para que nos contara. El 8 de julio del 2008 había muerto en circunstancias muy extrañas en una sencilla casa elevada cerca de Yondó, en jurisdicción del batallón Cimitarra, un hombre de edad llamado Aicardo Ortiz. La ONU había confirmado de que se trataba de un falso positivo porque su oficina en Bogotá, a su oficina fue el hijo de la víctima a denunciar el hecho. Se trataba precisamente de este soldado, el que entrevistamos, quien además había sido testigo directo de otros asesinatos cometidos por el batallón Calibío. A su padre de 67 años lo había matado el batallón y lo había reportado como guerrillero muerto en combate. Eso motivó al soldado a describirnos no solo lo ocurrido con su padre, sino la manera de operar del batallón Calibío. Por ejemplo, el uso de los llamados kits de legalizaciones para sembrar evidencia a las víctimas. El general Padilla, que había sido subcomandante de la Brigada 14 y conocía la región, le hizo muchas preguntas, a las que el soldado respondió con precisión. Y por primera vez tuvimos frente a nuestros ojos, con toda nitidez, la realidad de los falsos positivos. Luego de esta reunión ordené que vinieran inmediatamente a Bogotá los comandantes de la Brigada 14 y del Batallón Calibío a dar explicaciones. Después de escucharlos, nos quedó claro que las explicaciones de los oficiales sobre la muerte de este señor no eran creíbles. Este caso fue 2 meses más tarde estudiado in situ por la Comisión Suárez, a la que me referiré ahora más adelante, y los comandantes de la región fueron separados de las filas. Y todo se fue aclarando y se fue agravando cuando 1 mes y medio más tarde
apareció la noticia sobre los casos de Soacha. Ya teníamos suficientes elementos para saber que los falsos positivos eran un fenómeno real y no una invención de las ONGs enemigas del ejército o de la democracia, como decían muchos. Y el caso de Soacha nos acabó de poner los pelos de punta. A mediados de septiembre del 2008, Carlos Franco, del programa presidencial que formaba parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, asistió a una reunión de la Comisión de la Defensoría del Pueblo en la que el Instituto de Medicina Legal dijo que había encontrado muertas en Ocaña a unas personas que habían sido denunciadas como desaparecidas en Soacha desde febrero. Carlos llamó a la Fiscalía en Ocaña y preguntó de qué habían muerto esas personas. Se pusieron a averiguar y al cabo de un par de horas le dijeron que todas aparecían muertas en combate con el ejército. Luego llamó a Cimitarra y pasó lo mismo, y aparecían como muertos en combate. Entonces comparó las fechas en que había sido denunciada la desaparición. Esa información estaba en el sistema de cruce de información de la comisión y se dio cuenta de que todos aparecían muertos 1 o 2 días después de que se habían dado por desaparecidos, pero en otro lugar. En ese momento me llamó directamente por el conmutador de la presidencia y me dijo: imagínese, ministro, que tengo un tema muy grave. 9 personas que estaban desaparecidas en Soacha aparecen en Ocaña y Cimitarra como NN, muertas en combate. Se rebasó la copa, me dije a mí mismo, y hay que agarrar el toro por los cachos haciendo esto público. Se produjo un comunicado diciendo que tenemos una información muy preocupante de unos desaparecidos de Soacha que aparecieron como NN caídos en combate en Ocaña, reportados por el ejército y que estamos investigando. Mi experiencia de periodista me había enseñado que si hacíamos esto público podía surgir más información que nos ayudara a resolver semejante situación. Desde hacía semanas los medios informaban sobre jóvenes desaparecidos en Soacha y se especulaba sobre los posibles responsables, pero fue con ese comunicado que el país supo por primera vez y de manera oficial que las desapariciones estaban ligadas al Ejército Nacional. Y se confirmaba entonces el que se convertiría en el caso emblemático de los falsos positivos. Muchachos habían sido reclutados en Soacha para un supuesto trabajo rápido y lucrativo y luego transportados hasta el norte de Santander para ser ultimados y presentados como positivos para el ejército. Así de macabro, algo inconcebible y profundamente inhumano. Y gracias a todo el trabajo que ya habíamos hecho, lo pudimos enfrentar con decisión. Recuerdo que Clara López, entonces secretaria de Gobierno de Bogotá, me llamó a ratificar que eso que habíamos dicho estaba sucediendo.